Vale, ya estamos a un minuto de estar en vivo. Ya tenemos las 5 p.m. Listo, ya tenemos en vivo en este momento. Y las personas ya podrían estar ingresando. Quisiera saber si se escucha. Si nos están escuchando, por favor, que se manifiesten en el chat. Hola, hola, bienvenidos a todos. Quisiera saber si se está escuchando bien, si me escuchan bien. Perfecto, Luz, muchísimas gracias. Erika, muchísimas gracias. Bueno, ya que pues me confirmaron que ya se está viendo, bienvenidos a este webinar, el primero de este año de THT, el color de las profesiones, hoy 17 de febrero. Es un gusto estar nuevamente acá con ustedes, pues acompañándolos. Hoy pues voy a estar pues presentando a este temática pues tan interesante, que es el color de las profesiones. Para las personas que están ingresando en este momento, les damos la bienvenida y quisiéramos saber de qué parte del mundo se conectan, de qué parte del mundo nos están viendo, por favor. Si no, me lo pueden escribir en el chat. Vamos a saludar a Carolina, vamos a saludar a Nanda de Brasil, un saludo para ti, a Sara desde Tijuana, México, a Alison desde Bogotá, vamos a saludar por acá a Pilar desde Colombia, Michelle por acá también desde Bogotá, Lizeth desde Colombia, también nos saludan desde Venezuela, a Marilis Baptista, un gusto saludarte, gracias por acompañarnos. También Johan Sebastián de Bogotá, María Salamanca desde Bogotá. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento. Les agradecemos pues su puntualidad. Es importante que sepan que el webinar de hoy pues también va a tener un obsequio, como ya hemos dicho, como hemos comentado a las personas que se quedan hasta el final, les vamos a obsequiar un ebook, ¿sí? Un ebook con mucho contenido, con contenido de valor que les va a servir pues para conocer mucho más sobre pues ese puesto de trabajo ideal según el método de los colores. Entonces pues nuevamente le damos la bienvenida a todos los que están llegando en este momento y quisiera pues ya empezar por la hora presentándoles pues a la persona que nos va a estar hoy dictando este maravilloso seminario, que es María del Rocío Morales Bob. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia, es especialista en desarrollo personal y familiar de la Universidad de La Sabana y magíster en psicología de la Universidad Católica de Colombia. Y es diseñadora, validadora y conferencista de pruebas psicológicas para entidades públicas y privadas. Es autora de pruebas para la certificación de conductores y porte de armas PPAC 1, 2, 3 y 4 y actualmente es nuestra directora de psicometría en THT Talent System. Así que Rosy, bienvenida, como siempre es un placer tenerte acá y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio. Espérame, Rosy, que no te estoy escuchando. Creo que se muteó. Ahí ya, Ya, ahí, te ¿sí escuchamos, sí, me te escuchan? escuchamos. Ok, Perfecto. ok, algo raro pasó. Creo que di doble clic. No te Bueno, preocupes. no, muchas gracias, te decía Sergio, por esa presentación y muchas gracias que veo pues hay 60 personas interesadas en lo que tenemos que contarles el día de hoy y eso nos da muchísimo gusto, de verdad, poderles llegar a tantas personas, poderles contar las cosas que hacemos en investigación en THT, las cosas con las que nos encontramos en la data, las preguntas que nos hacemos y como siempre les digo en nuestro webinar, la idea aquí no es sacar conclusiones o máximas o teorías, sino más bien hacernos más preguntas. Esa siempre ha sido nuestra intención. Resolvemos una y eso nos genera más y más y más y más y eso hace que se reactive cada día la investigación y la necesidad de descubrir nuevos fenómenos, nuevas relaciones entre todo lo que nosotros medimos con nuestras pruebas. Entonces, bienvenidos de verdad, qué delicia que podamos hoy hablar un poco de esto que le hemos llamado el color de las profesiones. Yo siempre respeto a los que le ponen el nombre a los webinars porque yo digo, caramba, pero esto sí es una creatividad increíble. Si ustedes escucharan el nombre que yo les doy, es terrible, es horrible y no vende, porque parece de un artículo de esos científicos aburridos. Entonces, pues en realidad el color de las profesiones hace que nos hagamos muchas preguntas y mucha curiosidad y bueno, veo a 66 curiosos allí, por eso entonces Ujú, pues bienvenidos y vamos a empezar. ujú. Recuerden pues que la idea es quedarnos hasta el final,
esto es un de 1 hora, pero obviamente no me van a tener que escuchar durante 1 hora. Vamos a hacer una intervención precisa, concisa y parsimoniosa, y posteriormente habrá un espacio para preguntas para que podamos terminar finalmente con el regalo, así que no se vayan a Así ir es. porque hay un regalo muy interesante como siempre en nuestros webinars. Ujú, así es. Bueno, he aprendido de ti, Sergio, ¿sí ves, no? Ya. Gracias, Rosy. Así es. Bueno, entonces voy a compartirles mi pantalla, una presentación que les he preparado para contarles un poco de qué se trata esto del el color de las profesiones. Bueno, listo. Me cuentan, por favor, si ya lo están viendo. Perfecto. Ahí ya se está viendo. Bueno, Perfecto. ya voy a compartirles como presentación para que sea mucho mejor. Bueno, esa foto, como verán, es por allá del siglo XVI. Cuando uno tenía 15 años se veía lindo, entonces la usa todavía para los webinars después de muchos años. Bueno, el color de las profesiones, como decía Sergio, pues mi gran pasión, mi gran amor, creo que en algunos webinars se los he contado a quienes han participado en los webinars, es la psicometría, pero también le tengo mucho respeto. La psicometría es esa parte de la psicología que nos permite diseñar instrumentos de medición, validarlos, baremarlos para diferentes poblaciones, saber que sí sirven para medir constructos psicológicos. Qué cosa tan difícil realmente medir constructos psicológicos. Por eso les digo, es algo que resulta ser mi amor desde hace más de 20 años, pero también lo respeto mucho porque pues llegar a predecir 100% el comportamiento humano es algo que lo tenemos que hacer con mucho cuidado, con mucha rigurosidad. Entonces, cuando nosotros los invitamos a estos webinars porque alguna pregunta nos hemos creado por allí, alguna pregunta nos ha surgido gracias a la data que tenemos de los diferentes instrumentos de medición con que contamos. Entonces, de ahí aparece el color de las profesiones, que ya les voy a hablar un poco más de él. Bien, pero además, pues tenemos un gran apoyo desde THT Analytics, que es hacerle pregunta a la gente, preguntarle más allá de la data, más allá de la estadística, poder hacer una pregunta que en este caso fue, ¿usted cree que su personalidad se relaciona con el tipo de profesión que escogió? Muchas veces nosotros hacemos bromas, ¿cierto? Y hacemos comentarios en la vida diaria, cosas como que, no, pues es que es psicólogo, los psicólogos son así, ¿cierto? O decimos, no, pero es que es ingeniero, y los ingenieros son así. Y así, ingeniero y así psicólogo. Y entonces es porque de alguna manera nosotros sí hemos empezado a hacer un vínculo, una relación entre la profesión que elegimos, la profesión que ejercemos, con parte de nuestros rasgos de la personalidad. Yo siempre me pregunto es, ¿y qué fue primero? ¿Cierto? En este caso, el huevo o la gallina. ¿Será que elegimos esa carrera, esa profesión porque teníamos unos rasgos de personalidad que nos llevaba a unos gustos específicos? ¿O será que también esa profesión ha ido armando de alguna manera unos rasgos de personalidad muy propios de la profesión y de lo que hacemos a diario? Entonces es ahí donde empezamos por eso a hacernos la pregunta. Esta pregunta se la hicimos a muchas personas, 204 personas nos respondieron en diferentes países de Latinoamérica, personas que se encuentran relacionadas al área de recursos humanos o de talento humano en las diferentes empresas. Y si ustedes ven, pues no hay mucho que decir, ¿cierto? No hay mucho que dudar. Realmente el 84% de las personas de estas 204 nos dijeron sí, definitivamente, si vemos algún tipo de relación entre esos rasgos de personalidad y esa profesión que nosotros ejercemos. Entonces, esto es apenas la pregunta. A mí me encanta abrir los webinars con estas preguntas de percepción, porque a veces cuando nosotros hacemos estudios estadísticos, la estadística puede llegar a hacer conclusiones interesantes desde una data, pero qué rico es saber y qué piensa la gente. ¿Será que lo que la estadística nos dice también es lo que la gente percibe? Entonces, vamos a ver si realmente empezamos con la percepción. Vamos a ver ahora si la estadística nos dice si efectivamente esa relación existe o no existe. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a hacernos preguntas, ¿sí? Pero obviamente
como investigador, pues uno siempre tiene que empezar a escudriñar un poco la parte teórica. Y cuando empezamos a hablar de profesiones, pues estamos hablando de un vocablo que viene del latín, de vocatio del latín, que es vocación, y que significa el llamado. Me parece tan bonita esa palabra, porque realmente cuando uno dice, es que yo soy psicólogo, o es que yo soy ingeniero, o yo soy médico, ese yo soy me está diciendo y me está determinando en muchas cosas, ¿no? Y es que además me está diciendo, es que hace mucho tiempo yo recibí un llamado, ¿sí? Que era hacer, porque es que no solamente a estudiar una carrera, sino a lo que yo iba a hacer con mi vida y cómo le iba a servir a la sociedad y cómo le iba a servir a mi país, por ejemplo. Entonces, por eso cuando uno descubre que vocación en su origen etimológico es vocatio, de latín vocatio, que significa llamado, pues realmente uno dice, ah, qué bonito esto de la vocación y el llamado. ¿Y por qué les estoy hablando de vocación? Pues porque la vocación es la que nos lleva finalmente a elegir una profesión o un oficio, ¿cierto? Porque pues no solamente estamos hablando de profesiones. En el caso de la investigación sí lo llevamos hacia las profesiones, pero en realidad vocación es ese llamado a yo qué voy a hacer, cómo voy a servir, ¿cierto? Y no siempre tiene que ser una profesión que se estudia en una universidad, en una educación superior, sino también a los oficios que muchas de nuestra población elige y que son tan importantes para la movilidad de una ciudad. Entonces, ya cuando entendemos un poco lo que es la vocación, empezamos a ver y qué está ocurriendo en esa elección que se hace de esa vocación o esa profesión. Y entonces empieza uno a escudriñar un poco qué instrumentos se han usado y seguramente muchos de ustedes, los que son psicólogos, están mirando, yo he usado estas, y los que de pronto no son psicólogos, pero que participaron en algún momento de una orientación vocacional en sus colegios, también están preguntándose cuál sería esa es la que a mí me aplicaron, pero yo me acuerdo que me aplicaron una que hacía preguntas, que hacía esto, pero digamos que estos instrumentos, que son instrumentos muy válidos, muy buenos, son instrumentos que se han construido pensando en que las personas necesitan una orientación para identificar cuál es ese llamado, cuál es esa vocación y poder tomar una muy buena decisión al elegir la profesión. ¿Y por qué es tan importante? Fíjense que el año pasado, en el 2021, en julio del 2021, aparece una ley que nos va a hablar sobre la importancia de que los colegios privados y los colegios oficiales hagan orientación ocupacional en los colegios, que es importante en la educación media, es decir, 10º y 11, que se haga este tipo de orientación para que todos sepan qué hacer. Y es que eso no es en vano. Fíjense que en Colombia tenemos una deserción muy alta en la educación superior. De cada 2 jóvenes que ingresan a la universidad a estudiar una profesión, uno se está retirando. Estos retiros, que lo que llamamos deserción, se registran cuando el estudiante se ha retirado y durante un año ya no regresó a estudiar. Y esto se da por diferentes razones. Ustedes pueden estar pensando, caramba, la parte económica, sí, la parte económica es en un porcentaje muy alto. La parte académica, o sea, el no lograrlo, también es muy alto, pero esa parte académica del no lograrlo va muy pegada también al interés, al conocimiento real de lo que yo estoy estudiando, de lo que yo elegí. Entonces, por eso es tan importante esa orientación para poder decidir a qué profesión es que yo me voy a dedicar, porque como siempre les digo yo he sido docente por muchos años, yo les digo a mis estudiantes, es que aquí el problema no es usted qué va a estudiar, o sea, la pregunta está mal hecha. Cuando le dicen a uno, no sé qué vas a estudiar, la pregunta debería ser, ¿y qué quieres ser en tu vida o qué quieres hacer con tu vida? Porque es que el estudiar dura 5 o 4 años, duran ahora las profesiones, mientras que el ser psicólogo, el ser ingeniero, el ser médico te dura el resto de la vida. Entonces, es importantísimo que tengamos tan claro ese llamado, que ese llamado y ese interés sea tan claro, nos hayan orientado bien en esto, que al final nosotros tomemos una decisión y no tengamos que pasar por la frustración de una deserción, porque es una frustración para el joven, para la familia,
una pérdida de tiempo, de dinero, ¿cierto? Entonces, hay muchas implicaciones allí. Por eso, fíjense que pues yo no les puedo empezar a mostrar la data sin haber escudriñado bien, ¿no? ¿Qué está pasando? Y ustedes van a decir, ¿cómo así que el año pasado sale la ley? Sí, claro, eso no quiere decir que ustedes no tuvieron orientación vocacional, seguramente que la tuvimos todos, pero sobre todo en los colegios privados había orientación vocacional y algunos colegios oficiales seguramente que también lo hacían por proyectos de los municipios o el distrito, pero realmente cuando empezamos a ver que la orientación vocacional está dictaminando como que tiene que ser, o sea, debe ser, pues es el año pasado, en Colombia, ¿no? Ya supongo que las personas que nos acompañan de otros países deben estar pensando, en mi país habrá una ley, no habrá una ley, ¿cómo funcionará? ¿Cierto? Bien, entonces esas son las diferentes pruebas que seguramente ustedes van a encontrar en el mercado para hacer este tipo de elecciones o de orientaciones. Bien, entonces la pregunta que nos surgió era si había una relación entre la personalidad o los rasgos de personalidad y la profesión que se elegía. Esa es la investigación que empezamos a plantearnos. Frente a esa pregunta, pues teníamos una data muy interesante. Esta data nos permitía empezar a hacer relaciones, juegos. A mí me encanta porque a veces yo digo, caramba, les estoy mostrando un cuadrito y no se imaginan cuántos cuadritos hice antes de llegar a este cuadrito que por fin les voy a mostrar. Porque es importante empezar a revisar, bueno, ¿cuándo ocurre esto? Cuando son los chicos en secundaria, ¿cuándo ocurre esto? Cuando el chico ya acaba de elegir y está estudiando la carrera, ¿cuándo ocurre esto? Cuando ya es profesional y lleva muchos años, esto le ocurre al joven, esto le ocurre al adulto medio, al adulto mayor, o sea, ¿a quién le ocurre? ¿Dónde ocurre todo esto? Entonces, se empieza a depurar la data para poder llegar a identificar exactamente dónde están esa relación que yo quiero encontrar. O sea, ¿existe o no existe esa relación? Yo quiero encontrarla. Hay una diferencia significativa en unos rasgos de personalidad que tengo y la profesión que he elegido. Entonces, en esa pregunta, finalmente quedaron elegidos dentro de esa miles y miles que hay en la data de aplicaciones de instrumentos, que ya les voy a contar con qué estábamos trabajando, pues quedaron seleccionados 14.473 personas. ¿De dónde? De 21 países de habla hispana, aquí en Latinoamérica, que han aplicado las pruebas con las que vamos a hacer las conclusiones y el análisis estadístico de esta investigación. Bien, tenemos entonces, permítanme, bajo esto aquí. Tenemos entonces, qué pena, pero hay que suavizar un poco la voz. Tenemos entonces un objetivo planteado, obviamente, que surge de esa pregunta problema, que es identificar las profesiones asociadas a los perfiles adaptados. Y entonces aquí ya empezamos a preguntarnos, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Pues esto tiene que ver con el instrumento que hemos elegido, ¿cierto? Pero antes de hablarles del instrumento, bueno, aquí ya tenemos el instrumento. Antes de hablarles del instrumento, más específicamente de los perfiles, tengo que hacerles la aclaración de qué significa ese adaptado que que encontraron allí en el objetivo. Y es que el instrumento, hemos trabajado el instrumento de el DISC, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Para quienes no lo conocen, es un instrumento que nos permite identificar unas características de comportamiento, obviamente, que están ligadas a unos rasgos de personalidad y divide a la persona, ¿cierto? Los comportamientos, los agrupa en 4 perfiles, ¿sí? Que es el D de determinante, la I de influyente, la S de sereno y el C de concienzudo, pero ya les voy a hablar un poco de eso. Pero además de esos 4 perfiles, que para THT son 4 perfiles asociados a 4 colores, ya los vamos a ver, además de eso nos dice cómo funcionan esos 4 perfiles en un perfil natural, es decir, ¿cómo es usted? ¿Cómo es usted en casa? ¿Cómo es usted cuando está relajado? ¿Cómo es usted naturalmente? ¿Y cómo es usted cuando está trabajando? Porque no estamos hablando aquí de que nosotros manejemos una máscara en nuestro trabajo, pero sí sabemos que tenemos
unas características que obviamente mantenemos todo el tiempo, pero que además debemos adaptarnos a algunas cosas, ¿cierto? Yo puedo ser muy relajada en mi casa, muy tranquila, dejar que otros manden, pero de pronto soy la jefe en la empresa, entonces debo adoptar unas posiciones y unos rasgos diferentes seguramente, ¿sí? Y que seguramente si el perfil natural y el perfil adaptado están muy parejos, pues va a ser un poco más fácil, pero muchas veces podemos ser muy tranquilos, muy relajados en casa y resulta que en el trabajo nos toca ser completamente diferentes o nos toca ser muy rigurosos o nos toca, depende de ese trabajo. Entonces, el DIS nos da perfil natural y perfil adaptado. ¿Por qué en el objetivo solamente he puesto el perfil adaptado? Porque dado que este perfil adaptado ocurre en el trabajo, pues es el que más se asocia con la profesión. Entonces, por eso es que vamos a trabajar de DIS, de las puntuaciones obtenidas dentro del instrumento del DIS, vamos a trabajar solamente lo que nos aparece con el perfil adaptado. Esa es aquí la explicación de por qué aparece allí el objetivo de esa manera. Bien. Pero además, pues tenemos que hablar de nuestros referentes conceptuales, como les decía hace un momento, pues así como dijimos, vamos a hablar de profesión, hablemos también de vocación, leamos qué es vocación, qué significa, de dónde viene, pues también tenemos que empezar a ver un poco algunos referentes conceptuales cuando uno toma una decisión con una pregunta, ¿cierto? Preguntarse algo en la vida, uno dice, caramba, ¿será que alguien ya se preguntó eso? ¿Será que alguien ya ha estudiado con referencia a eso? Entonces, sí, efectivamente, tenemos a John Holland, por ejemplo. John Holland encontró una relación entre profesión y personalidad bidireccional, ¿sí? Que era un poco lo que yo les decía hace un momento. ¿Y por qué él dice que hay una relación bidireccional? Porque dice, mire, es cierto que los profesionales tienen unos rasgos específicos de personalidad, ¿cierto? Porque hay unas actividades que están desarrollando que están muy ligadas a sus gustos, a su vida diaria. Entonces, por eso, si yo tengo una profesión, seguramente pues desarrollo de todas maneras unos rasgos, unas características de personalidad muy específicas dentro de esa profesión. Pero dice, pero usted ¿cómo eligió esa profesión? Pues porque le gustaba hacer eso. Y como le gustaba hacer eso es porque usted tenía unos rasgos específicos de personalidad. Entonces, por eso es bidireccional, ¿sí? Que era un poco lo que les decía hace un momento. La propuesta conceptual de Holland es muy bonita, es muy interesante. Él habla del RIASEC y es que lo que hace es como agrupar, él tiene un instrumento que se llama el SDS y él lo que hace es como agrupar estas diferentes vocaciones, ¿cierto? En realistas, ¿cierto? Las personas que son realistas, los emprendedores, los convencionales, los investigadores, los sociales y los artistas. Pero así como ocurre en el DIS, yo no puedo decir que yo soy amarilla y punto, o en este caso y punto, sino que yo soy y amarillo, pero con un poquito de azul o con un poquito de verde, o no tengo nada de rojo, tengo, ¿cierto? Ya les voy a explicar esto de los colores, porque pues nosotros no somos y punto, ¿cierto? Yo no puedo decir, yo soy una persona así, y ya. No, yo soy una persona así, pero tengo matices, tengo grises, ¿no? Y eso es importante en nuestra vida. Entonces, él hace unas relaciones diferentes, entonces yo puedo ser realista artista, entonces dice, bueno, si tú eres realista artista, podrías estudiar estas carreras o estas otras, ¿sí? Entonces, ahí él nos presenta cómo, de acuerdo a eso que a ti te gusta, esos intereses, hace que desarrolles habilidades y esas habilidades hacen que te lleven a una profesión. ¿Por qué? Él dice, ¿de qué es lo que más nos gusta hablar? Pues de lo que nosotros vamos a estudiar, que son nuestros intereses, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que mejor hacemos en la vida? Pues de eso que nos gusta hablar tanto, ¿sí? Y que, o sea, él dice, nos gusta hablar de lo que sabemos hacer bien, hacemos bien lo que nos gusta, ¿sí? Entonces, ahí también muestra una bidireccional que es completamente lógica, es lógica y ustedes deben estar pensando, nadie puede decir, a mí me gusta mucho no sé, hacer algo, pero pues no lo hago muy mal. No, en realidad, seguramente te sientes más a gusto si lo haces bien. Bien, tenemos también otros referentes, que es Cleogato, Pérez, Olas y Parodi, quienes también hicieron algunas investigaciones y encontraron que
los intereses profesionales de un individuo y su forma de pensar a la hora de enfrentarse a la realidad y ver el mundo y la vida estaban muy pegadas a variables socioemocionales, ¿sí? Entonces, aquí empieza a haber una influencia de lo socioemocional. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta? ¿Cuáles son mis aversiones? ¿Cuáles son mis indiferencias? ¿Con qué me relaciono mejor? Entonces, todo eso es lo que nos lleva a tomar una decisión en una profesión. Si yo soy una persona completamente apática a los demás, no me gusta la gente, pues no creo que yo elija una profesión como comunicación social, ¿cierto? Si yo soy de las personas que digo, ay, a mí no venga a contarme cosas ni sus problemas, pues créanme que psicología no es su carrera, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ahí vamos viendo cómo se relacionan definitivamente. La gente que es muy rigurosa, que le gustan las ciencias exactas, que le gusta que todo salga muy figurado, pues seguramente las ingenierías, las matemáticas, este tipo de carreras, pues les van a servir mucho, ¿no? Con su forma de ser. Entonces, tienen toda la razón estos referentes conceptuales cuando nos dicen, sí, esa parte emocional, esa parte social, esa parte de la personalidad está muy asociada a esos intereses y a esa decisión final de qué estudiar. Bien, entonces, la investigación, ya les voy a contar, tuvimos 49% eran hombres y 51% mujeres. Digamos que este tipo de gráficos se los muestro un poco como para que se den cuenta que tratamos de que las muestras sean homogéneas. Hemos elegido solamente personas que ya hubieran tomado la decisión de una profesión, entonces estudiantes universitarios, pero pues ya de avanzadas carreras y profesionales hasta llegar a posgrados. Aquí es importante que esto también se medió mucho teniendo en cuenta la edad, y es que tomamos personas solamente entre 25 y 45 años, ¿sí? Esos eran los rangos de edad. Pero si ustedes ven la figurita, realmente la muestra más fuerte estuvo ubicada entre 25 y 35 años, ¿sí? Que es allí donde tenemos un 68%, que es la franja rosada y verde de esa gráfica. Entonces, eso nos va ayudando un poco a identificar cómo es la organización de nuestra muestra. Bien, y lo que hicimos fue no preguntar por profesiones como tal, porque ustedes no se imaginan el montón de profesiones que existen y dependiendo del país, ¿cierto? Los países pues también tienen, y muchas veces es la misma profesión en un país que en otro, pero el nombre cambia por completo. Entonces, como en la plataforma teníamos la posibilidad de ubicarlos por área de conocimiento que elige la gente, era mucho más práctico. Entonces, tomamos la decisión de trabajar con estas áreas del conocimiento, con ciencias administrativas, ciencias de la salud, agronomía, veterinaria afines, educación, ciencias sociales humanas, bellas artes y arquitectura. Entonces, diferentes áreas del conocimiento donde se agrupan muchas profesiones. Bien, ¿y qué hallamos? Entonces, ¿qué teníamos nosotros? Recuerden lo que nosotros teníamos. Teníamos una aplicación de el DISC, ¿cierto? Que nos va a dar 4 perfiles de características, de rasgos de personalidad a través de cómo nos comportamos. Y teníamos estas personas a qué profesiones o a qué áreas del conocimiento pertenecían, ¿sí? Entonces, lo primero que hicimos aquí fue un análisis de varianza entre las diferentes puntuaciones de acuerdo a las profesiones que se trabajaban, ¿cierto? Que agrupaban a estas personas. Entonces, aquí ustedes ven las lupitas, voy a ver solamente el nivel de significancia donde nos dice si había una diferencia significativa entre las personas en cada uno de los perfiles del DISC. Entonces, esto que ustedes ven aquí en esta primera columna son los perfiles del DISC. Yo he puesto las lupas solamente al frente del adaptado, porque también ahí en el cuadro van a encontrar el natural, pero solamente en el adaptado he puesto las lupas y lo que me está diciendo es que este 0,00 me está indicando que al estar por debajo de un 0,05 con un 95% de confianza dentro del estadístico de la NOVA, pues dice si existe
una diferencia significativa entre los grupos en cada uno de los perfiles, ¿sí? Fíjense que este es un primer paso. Yo no les estoy diciendo, eso quiere decir que las personas de esta profesión son así o así. Este estadístico solamente dice si hay una diferencia. Sí, los grupos sí se diferencian al interior de cada perfil. Entonces, eso ya le dice a uno, ok, continuemos a ver qué más encontramos a nivel descriptivo. Entonces, este simplemente es un poco como para mostrarles esta tablita, que es un estadístico que nos daba vía libre porque nos estaba diciendo que la hipótesis que yo me había planteado trabajo de que si eran diferentes los grupos profesionales de cómo tenían sus puntuaciones en cada uno de los perfiles del DIS, dice sí, usted tiene toda la razón, esa hipótesis era real. Entonces, puedo continuar tranquilamente. Y entonces en ese trasegar, pues vamos a ver qué va a ocurrir con cada uno de los perfiles. Aquí voy a ahondar un poco más en esto de los perfiles. La prueba DIS, que yo les decía, la D sería el perfil rojo, el determinante, son personas un poco más controladas, por lo general son las personas que, de las que dependemos, ¿cierto? Porque son personas que son muy organizadas y saben manejar grupos, ¿sí? En un perfil amarillo, que sería la I, vamos a encontrar aquellas personas que son más de las relaciones sociales. Yo soy amarilla, por ejemplo, entonces nos gustan las relaciones sociales, nos gusta el entusiasmo, hablamos así tranquilamente porque nos gustan las personas, entonces ahí están los amarillos, la I. Vamos a tener los verdes son la S del DISC, y los verdes son serenos, son tranquilos, son muy autorregulados, ¿cierto? Son personas que toman decisiones calmadamente. Y finalmente tenemos la C del DISC, que son los azules, y los azules son personas muy rigurosas, muy científicas, muy organizadas, que les gusta como o blanco o negro, ¿cierto? Les parece que la precisión es lo más importante, ¿cierto? Entonces, bueno, así les he hecho un poco como el bagaje rápido de lo que significan los 4 colores para poder identificar ahora qué va a ocurrir con los colores y las diferentes áreas del conocimiento que albergan las profesiones, ¿sí? Recordemos que el DIS nos da simplemente el determinante, el influyente, el sereno y el concienzudo, pero los colores pues ya es un método que maneja THT. Entonces, aquí pues lo vamos a manejar por eso con los colores, que es lo importante para nosotros. Recuerden que yo no estoy diciendo que cuando yo les dije yo soy amarilla, por ejemplo, no quiere decir que yo soy amarilla, punto, y yo no soy nada más, ¿cierto? Pues tenemos de otros colores, porque como les decía, pues somos unas gamas, pero ¿cuál es el color predominante? Hay un color predominante y hay otros colores allí asociados que nos permiten ser funcionales y que hacen parte de nuestra personalidad. Entonces, no es que seamos un solo color, hay un color que es más determinante que los otros. Bien, entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, vamos a ver por qué nos hicimos de 2 formas la pregunta. Entonces, aquí lo que ustedes van a observar en este momento es que tomamos a las personas que tenían el perfil rojo más alto. ¿Qué significa el perfil rojo alto? O sea, ¿cuáles eran los promedios de ese rojo, de ese perfil rojo? Perdón, les estaba explicando, era la otra diapositiva. Voy a empezar de nuevo. En esta diapositiva, discúlpenme, tenemos las diferentes áreas del conocimiento aquí, las diferentes áreas que albergan las profesiones, y hemos tomado cuál es el promedio de las puntuaciones obtenidas en el perfil rojo. ¿Listo? Discúlpenme que estaba un poco enredada al inicio. Entonces, por ejemplo, las personas de agronomía, veterinaria y afines tuvieron un promedio en las puntuaciones de 6,02 en las puntuaciones del perfil rojo, porque ojo, en la prueba vamos a tener puntuación en el rojo, vamos a tener puntuación en el amarillo, en el verde y en el azul, ¿sí? Entonces, ¿qué queríamos ver aquí? Pues dónde estaban las medias más altas, ¿cierto? ¿Quiénes eran los que más puntuaban en rojo? Y encontramos que quienes estaban en ciencias administrativas
y quienes estaban en ingenierías tenían puntuaciones altas en el perfil rojo. Recuerden, el perfil rojo es el determinante, es el organizado, es el que comanda muchas veces. Y nos hicimos la misma pregunta con el perfil amarillo. ¿Cómo se comportaron en el perfil amarillo? ¿Cuáles son las medias más altas? ¿Quiénes las obtuvieron? El grupo de agronomía, el grupo de matemáticas, ¿quiénes lo obtuvieron? En este caso hemos puesto la lupita aquí en Bellas Artes y Arquitectura, tienen una puntuación alta, el promedio más alto, y en Ciencias Sociales y Humanas también vamos a encontrar. Recuerden que las personas amarillas son los influyentes, son las personas que les gusta la parte social, el contacto humano, la creatividad, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que las medias estuvieron ubicadas en estos dos áreas del conocimiento, las medidas más altas. Y en la pregunta de ¿dónde estuvieron las medidas más altas del color verde? Vamos a ver que lo lidera Ciencias de la Salud con una media muy alta de 8.19 y Educación con 7.48. Es decir que las personas de Educación y de Ciencias de la Salud donde mejor puntuación estuvieron fue en el perfil verde. El perfil verde es el perfil sereno, es el perfil tranquilo, es el perfil autocontrolado. Y en el azul vamos a ver que hubo varias medias altas, pero hay una media que se llevó a todos y por eso es la lupita que pusimos allí y son las personas que estudian matemáticas y ciencias naturales, es decir, las ciencias que son exactas. Y allí están los azules. ¿Se acuerdan que les decía? Los azules son los rigurosos, los estrictos, los psicorrígidos, la norma, la regla es muy importante. Entonces, las puntuaciones más altas en el perfil azul las vamos a encontrar en este grupo de profesionales. Vamos a ver que ingeniería tiene una media también alta, ¿sí? 8.46 allí y ciencias de la salud, pero pues hemos puesto la lupa allí en matemáticas y ciencias naturales porque la media arrasó con todos los demás. Bien, esa es una forma de preguntarnos, pero también nos hicimos otra pregunta. Y la otra pregunta era, ¿cuál era el porcentaje? Y ojo porque aquí ya lo hicimos de otra manera. Aquí ya no trabajamos con las puntuaciones como tal. Aquí ya trabajamos dándole una calificación de bajo, medio y alto. Las puntuaciones altas es las que superan un percentil 70. Entonces, de esas puntuaciones altas rojas, es decir, donde los rojos, donde decíamos esta persona es roja, ¿en qué porcentaje estaban ubicados en un área del conocimiento? Entonces vimos que quienes estaban como perfil rojo eran un 33.4% de ciencias de la administración, un 33.6% de ingenierías. Entonces, estamos viéndolo de otra manera, pero fíjense que nos vuelve a surgir el hallazgo cuando lo veíamos con las medias de las puntuaciones. Los perfiles amarillos, por ejemplo, tenían un porcentaje, eran personas, recuerden, el perfil amarillo era el más importante en estas personas y el 37.7% de estas personas estaban ubicados en profesiones de ciencias sociales y el 47.2% en arquitectura o bellas artes. En los perfiles verdes, quienes tuvieron la puntuación verde, donde el verde era su determinante, tuvimos que el 48.4% de la población pertenecía a ciencias de la salud y el 48.4% a educación. Todo esto nos está corroborando la otra información que habíamos encontrado con solo las medias. Y en los perfiles azules, quienes tenían las puntuaciones más altas en el perfil azul, o sea, que eran azules, teníamos que el 67.6% reportaban profesiones que se encontraban dentro del área de conocimientos de las ciencias naturales y las matemáticas. Entonces, fíjense cómo ratifica esto de realmente hay una relación muy interesante entre la profesión y ese color determinante que está obviamente ligado a mis rasgos de personalidad y a mi comportamiento. Entonces, de alguna manera,
pues hemos llegado a responder una pregunta, pero nos surgen muchísimas más después de esto, porque habría que empezar a pensar, bueno, y ahora sí lo vemos ahora sí en detalle con cada profesión, tratando de unificarlas, y si lo vemos ahora si existen diferencias con hombres y mujeres, y si lo vemos ahora con solamente gente que estudie posgrado, y si lo vemos ahora con estudiantes universitarios, o sea, por eso yo les digo siempre que empieza un webinar, yo no les traigo la última palabra, de hecho siempre quiero dejarles muchas inquietudes porque esa es la idea de la investigación no es llegar a conclusiones definitivas porque así no es el mundo, la investigación se trata de preguntémonos, respondámonos para seguirnos preguntando, entonces vamos a seguirnos preguntando, vamos a seguir averiguando, indagando, a ver qué más ocurre con esto de el color de las profesiones. Entonces, bueno, ese es lo que yo quería contarles un poco y ahí les dejo el pantallazo para que Sergio les cuente de qué se trata. Vale, bueno, antes de contarles de lo que se trata, pues el obsequio, pues agradecerle a Rocío por esta información. Realmente creo que todos nos llevamos un insumo muy valioso y pues en muchas cosas con los colores también uno se siente identificado, particularmente yo con el tema del azul y un poco el verde. Entonces, pues muy apasionante el tema y pues toda la explicación que nos das y esa invitación pues también a seguir investigando que es muy clave. Entonces, pues Rocío, agradecerte. Agradecerte enormemente, es un contenido muy valioso. Eh, Vamos a pasar, pues les voy a enviar en este momento, como ustedes están viendo allí en pantalla, les vamos a enviar el link para que accedan al ebook. Simplemente es que se registren, pongan sus datos y automáticamente se va a descargar. Después de eso, vamos a proceder a preguntas y respuestas, que todas las personas que después estén en el webinar, que de hecho ya están formulando algunas, tengan hacia Rocío. Entonces en este momento les estoy enviando el link para que por favor lo vean allí para poder descargar el ebook. Sí, este ebook tiene más de 24 páginas de contenido, también tiene una investigación, tiene la forma de cómo podemos leer los puestos de trabajo ideales y tiene 50 puestos de trabajo ideales. O sea, es una información muy valiosa que creo que pues les va a ser muy útil y pues muy enriquecedora como por acá estoy leyendo. Entonces, pues vamos a leer algunos comentarios, algunas preguntas. Por acá nos pregunta, vamos a ir un poco más arriba. Ah, nos pregunta Roberto Gómez, la investigación realizada, ¿cómo la vincularíamos con carreras técnicas de pronto? Bueno, fíjate que esa es una de las tantas preguntas que también surgieron allí, porque aun cuando teníamos personas técnicas, pues las ubicamos dentro de las diferentes áreas del conocimiento. Así que habría que empezar a identificar si dentro de las carreras técnicas existe la misma relación. Pero por ahora era encontrar la relación entre las áreas del conocimiento y quienes ya estuvieran en la educación superior. De esta manera también respondo a una pregunta que vi por allí que dice, ¿por qué a un chico que no ha empezado la universidad y menos el mundo laboral se recomienda analizar el perfil adaptado? No, realmente no es lo recomendable, por eso no trabajamos con chicos en esta investigación, solamente lo hicimos con personas que ya habían hecho elección de su carrera, eran personas que ya estaban terminando su formación profesional o que eran ya técnicos en algún área del conocimiento o que eran profesionales o que ya pues tenían un posgrado. Entonces, yo no lo recomendaría. Es más, creo que es una de las tantas preguntas, Carlos Enrique, que queremos hacernos y que ya empezamos y es trabajar también un poco la parte de orientación vocacional, identificar un poco qué es lo que sucede cuando estamos en noveno, décimo y 11, cuando empieza la presión social y familiar a decirnos, bueno, ¿y usted qué va a estudiar? ¿Qué va a hacer con su vida? Porque además nos dicen qué va a estudiar, ¿no? Si usted quiere hacer otra cosa, no nos interesa. ¿Qué va a estudiar? Entonces, creo que ahí podríamos empezar a pensar en el perfil natural, pero eso es algo que tenemos que elaborar mucho mejor. Ujú. Por aquí Marcelo Oliva nos pregunta, ¿la investigación que presentas es predominancia? ¿No tiene vínculo con desempeño? No, definitivamente no. Ese no es un factor que tuvimos en cuenta, no tiene, no es un aspecto que pudiéramos medir con las herramientas que teníamos en ese momento, entonces no. Pero me encanta Marcelo, porque es otra idea. Te agradezco porque ahí tenemos más ideas de empezar a pensar, bueno, porque recuerden que un poco la idea es que yo tomo
una decisión, ¿cierto? Un llamado, tengo una vocación, voy a una profesión y si yo lo he hecho bien, he tomado esa decisión bien, pues seguramente yo me siento a gusto. Cuando uno se siente a gusto, que es otra investigación que estoy haciendo por allí, cuando uno se siente a gusto con lo que hace, pues el desempeño es mucho mejor. Entonces, esa es otra idea de investigación. Claro que sí. Ujú. Si tienen más preguntas, por favor, no duden en ponerlas en el chat. A mí me surgió una inquietud, Rosy, y es, pues, Sergio, discúlpame porque veo vale. una que quiero Ah, dale, aclarar, discúlpame. vale, Dice, tranquila. solo se utilizaron personas de recursos humanos. Margarita, las personas de recursos humanos fueron quienes respondieron a la pregunta de percepción de usted cree que esa relación existe, sí o no. Pero la investigación no. La investigación es hecha con diferentes profesiones y con diferentes personas. Entonces, sí, no. Ujú. Correcto, Rosy. Te iba a preguntar, pues la mayoría de personas salen pues a temprana edad, inclusive hay personas que salen a los 16 años del colegio y pues se enfrentan a esa gran decisión de tomar esa gran decisión de pensar en su futuro, en su carrera. ¿Tú crees que de pronto a los 16 años está como ese grado de madurez para tomar una decisión tan importante para el tema de la profesión? El año pasado hicimos una investigación con una de nuestras pruebas que se llama Propósito de Vida e intentábamos identificar si los chicos en diferentes edades ya tenían unas metas identificadas, pero sobre todo si los chicos reconocían sus talentos, que eso es lo más importante. Y es, ¿yo para qué seré bueno? ¿Yo quién soy? ¿Yo para dónde voy? ¿Yo qué quiero? Entonces nos dimos cuenta que no, nos dimos cuenta que no es fácil. Y yo, ojo, porque no estoy diciendo que, ay, no, pero yo salí a los 16 y sí, yo también salí a los 16 y a los 16 decidí por psicología y aquí estoy. Pero no es una situación fácil, no es una situación fácil el que los chicos estén tan jóvenes tomando sus decisiones cuando a veces ni siquiera saben realmente quiénes son y qué tienen. ¿No? Porque fíjense que una de las tantas razones por las que hay deserción, que yo les decía, es esa parte académica, y es porque puede ser que yo haya decidido, listo, derecho, y llegué a derecho y resulta que no pude con derecho. Y empieza a sentirse uno presionado todo el tiempo, frustrado todo el tiempo, porque nunca reconocí mis talentos. Yo no sabía realmente cuáles eran mis talentos. Si yo iba a estudiar derecho, ¿qué tenía yo para estudiar derecho? Entonces, creo que sí es muy difícil. Yo no estoy diciendo que no sea posible y que nadie lo haya hecho, claro que sí, pero es difícil que nuestros estudiantes estén tomando decisiones y a veces con procesos de orientación vocacional, que lo digo respetuosamente, no son los más ricos, no son los de mejores instrumentos seguramente, y entonces, ¿qué ocurre? Que pareciera que se vuelve un deber de los colegios que hay que hacer en 11 o al final del año, ¿no? Al final de la educación superior, de secundaria. ¿Y qué termina pasando? Pues que cuando llegamos a la educación secundaria y nos cogen a mansalva en 11 o en el último año, pues ya no sabemos qué hacer, tomamos una decisión rápido porque tocaba tomar una decisión porque había presión y ahí quedaba. Entonces, definitivamente hay que hacer esos procesos con más tiempo. Yo creo que este proceso de cómo tomar la decisión del llamado tiene que ser más joven, más chiquitos, más abajo empezar a llevarnos hasta el último año. Sí. Ujú. Por aquí también nos pregunta Bueno, Leider sí, Lota, ¿tuvieron en cuenta el impacto psicológico que generó la pandemia en diferentes profesiones? no, definitivamente no. Eh, lo que sí les puedo decir es que todas las personas estaban en las mismas condiciones porque Ujú. se tomaron datos del último año. Ok. Entonces, no es que tengamos gente que antes de la pandemia, después de la pandemia, no. Estamos post pandemia allí. Bueno, yo sí podemos hablar de post pandemia, yo no sé en qué estamos ya, pero digamos que, o post encierro más bien, pero digamos que no fue un factor tampoco a tener en cuenta, pero todos estaban en el mismo lugar. Eso sí es importante. Ujú. Por aquí nos pregunta Mariana, ¿qué consejo le darías a un estudiante que, por ejemplo, es perfil verde, pero quiere hacer una ingeniería y realmente en el fondo sabe que no es bueno en ella? Bueno, yo le tengo mucho miedo a los consejos, ¿sí? Primero, voy a aclarar. Creo que hay que hacer un estudio más juicioso, más allá, ¿cierto?
quién es ese chico, hacia dónde va, qué tiene, qué talentos tiene. Y si es un perfil verde, ¿con qué otra cosa está acompañado? Porque como yo les decía, nosotros no somos una cosa y ya en la vida y nada más, ¿sí? Yo soy amarilla y pues afortunadamente soy amarilla porque me permite hacer este tipo de ejercicios, pero para poder llegar acá tengo que ser muy azul cuando estoy haciendo la investigación, ¿no? Entonces, habría que llegar a identificar cuáles son sus colores predominantes, qué está pasando allí y qué otras cosas hay. Y con eso respondo también la pregunta que hace Sandra González, y es que si el Ujú, DIS sirve para el proceso de orientación vocacional. Y lo acabas de decir, lindísimo, proceso de orientación vocacional. Ninguna prueba en el mundo sirve para ser la única en un proceso de orientación vocacional. El DIS sí nos da información, como también nos podría dar información una prueba de inteligencia emocional, como también nos podría dar información el propósito de vida, como también nos da información entrevistar al chico, como también nos da información entreviste a los padres. O sea, hay muchísimas cosas porque tú lo has dicho, Sandra, es un proceso de orientación vocacional. Entonces, que es lo mismo que le estoy respondiendo a Mariana, ¿no? Necesitamos definitivamente una información mucho más grande porque estos son procesos evaluativos. Al ser humano no se mide, al ser humano se evalúa y una evaluación requiere de más de una medición. Entonces, que si el DIS sirve para ser parte de un proceso de orientación vocacional, creo que ese sería el cambio que yo le haría a tu frase. ujú. Por aquí nos preguntan, no alcanzo a ver el nombre bien, ¿existe alguna plantilla o formato para ejecutar el DISC? Bueno, el DIS es una prueba, digamos, voy a hablar de la de THT, pues es una prueba que está alojada dentro de una plataforma Ujú, y que cuenta con unos grupos de adjetivos donde las personas eligen un adjetivo que más los identifica, un adjetivo que menos los identifica en cada uno de los 30 grupos de adjetivos y si existe, obviamente, un cálculo de acuerdo a las conductas asociadas a cada color, ¿cierto? Entonces ahí va generando el puntaje y luego, además, pues hace un baremo para saber, pues los rojos son así por esto y esto y esto, ¿cierto? Entonces sí hay unos cálculos, pero digamos que plantilla como las conocíamos en los test anteriores, no, esto ya es un ejercicio de plataforma, de un sistema. ujú. Por aquí Amarilis Baptista nos da un testimonio, nos dice, yo quería Ujú. estudiar psicología, pero la orientadora me dijo que debería estudiar ingeniería, solo por las notas, dijo. Pero ¿y cómo te fue? Ujú, sí ¿Cómo te fue estudiando ingeniería? ¿Estudiaste ingeniería? ¿Hiciste caso? ujú. Aquí también nos pregunta Laura Niño. Hola, considero que esas guías son muy útiles, sin embargo, las empresas no las pueden tomar de manera absoluta. Conozco organizaciones que descartan únicamente por las pruebas psicológicas. Sí, lamentablemente eso ocurre, ¿no? O sea, digamos que uno también entiende que el proceso de selección a veces se requiere tener, pues, muchas cosas, pero además empezar a hacer como ese embudo, ¿cierto? Y empezar a filtrar, ¿cierto? Entonces, es cierto, las pruebas como se pueden aplicar de una manera masiva, pues sirven para empezar a filtrar, pero no deberían ser el punto álgido de la decisión. No deberían ser. Ujú. Por aquí nos pregunta Jessie Roldán, ¿cuál sería la siguiente etapa del estudio que se presentó y cómo nos podríamos beneficiar sus usuarios? Está adelantando un poco a lo que viene, ¿cierto, Rosy? Sí, 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 sí. La siguiente etapa es que estamos pensando en orientación vocacional. Esa es la siguiente etapa. La siguiente etapa es que estamos pensando en que definitivamente necesitamos empezar a identificar todas esas mediciones que van dentro de ese proceso y cómo podemos obviamente incluir al DISC. Pero tenemos que empezar a pensar, hoy estábamos pensando en la gente que ya era profesional o que estaba terminando su carrera. Tenemos que empezar a pensar en los jóvenes. Entonces, ahí te cuento, estamos pensando ya en los jóvenes, estamos pensando en seguir investigando sobre este asunto y sobre esa decisión tan interesante. Pero ojo porque hay una cosa que yo siempre molesto y es, aquí hay que pensar en elegir vocación, porque es que más en países latinoamericanos donde mucha gente no accede a la educación superior,
Si yo digo que es una orientación profesional, estoy dejando por fuera a quienes solamente van a elegir oficio y no profesión, ¿sí? Entonces, hay que empezar a pensar es en vocación. Y en esa vocación, nosotros ya empezamos desde el 2019 cuando sacamos a la luz nuestro hijito propósito de vida. Es una prueba que nos permite empezar a ver cómo funcionan los jóvenes dentro de ese reconocimiento de metas y ese reconocimiento de su propósito en la vida, de sus logros, de sus talentos. Entonces, hacia allá vamos. Esa es la segunda etapa, Jessy. Qué rico Ujú. verte. Qué rico ver tu nombre ahí. Sandra González nos dice, ¿qué tan confiables son los Excel que hay en el mercado que tratan de imitar el DISC de THT? Mira, pues si hay unos Excel por allí, no los desconozco. Yo no voy a hablar mal de otras pruebas. Yo pienso que estamos muchos en el mercado, ¿cierto? Lo que ustedes deben siempre partir es que la prueba que ustedes elijan que esté en el mercado, sean nuestras, no sean nuestras, siempre piensen, venga, sea transparente conmigo, muéstreme el manual, muéstreme las investigaciones que ustedes han hecho, cómo han validado la prueba para poderles creer, ¿cierto? Ustedes no Ujú. compran un carro sin saber cómo funciona, sin saber pues si es un buen carro, si le hicieron por lo menos, no sé, estudios de seguridad, ¿cierto? Entonces, lo mismo, yo los invito a que no desconozco esas que están y pues si están con todos sus estudios y esos estudios son transparentes al usuario, genial, Ujú. pero no las conozco y obviamente no voy a hablar de la competencia. Lo único que les digo es nosotros debemos ser transparentes. Ustedes pueden contar siempre con el manual y eso es muy importante. Siempre el usuario debe saber que existe un manual que les dice si es válida, si es confiable, si eso quién lo hizo, cómo lo hicieron, cuándo lo hicieron. Todo eso está en el manual y mientras ustedes vean eso, pueden confiar. Si ustedes no ven eso, pues es como si les estuvieran vendiendo un carro con los ojos tapados. Ujú. Válido. Y vamos con la última pregunta, Jessie. Otra vez nos dice, ¿se ha planteado algún estudio específico para la población colombiana? Sí, nosotros trabajamos, obviamente, a pesar de que pues, siempre estamos recogiendo información de 21 países latinoamericanos de habla hispana, pues hay una proporción muy alta de colombianos, ¿sí? Pero digamos que lo que siempre hacemos es identificar estudios diferentes para diferentes poblaciones. Sacamos la colombiana porque es una proporción muy alta, pero también tenemos proporciones muy altas con otras poblaciones que también se interesan mucho. Entonces, si México se interesa, si Perú se interesa, si Costa Rica se interesa por nuestros estudios y tenemos una buena muestra de ellos, claro, también les hacemos los estudios más específicos. Lo que pasa es que cuando abrimos nuestros webinars queremos llegarle a Latinoamérica, queremos llegar más allá. Entonces, pues para poderles hablar a todos, pues los incluimos a todos. Ujú. Pero Así sí es. existen los estudios específicos, claro que sí. Así es. Bueno, con esto vamos a dar cerrado el apartado de preguntas y respuestas y pues agradecerle a Rosy por este espacio tan especial, por todo pues lo que nos ha enseñado y también a la gente que participó por sus comentarios, por estar activos y pues por estar aquí pues tan puntuales. Y no me quería ir si de pronto Rosy un mensaje final para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, yo de verdad los felicito porque cuando uno entra a un webinar demuestra su interés en un tema, ¿sí? Y además es un público muy lindo, con mucho respeto, sus preguntas me encantan y me encanta saber que no tengo la respuesta a todas, eso es lo que más me gusta porque el día que yo les pueda responder todos, pues yo ya mañana a que me levanto. ¿Cierto? Pero ustedes siempre me dan muchas ideas y eso es hermosísimo. Entonces, de verdad que el tomarme una hora de la vida para escuchar a alguien que tiene algo que decir es bien interesante, es muy bonito y de verdad se los agradezco muchísimo. Ujú. Y a ti, Rosy, muchísimas gracias nuevamente y a todos los que nos acompañaron pues por esta jornada. Recuerden que vamos a estar pues subiendo contenido también en nuestras redes sociales y informando pues los próximos eventos que tendremos. Entonces, pues les mandamos un abrazo muy caluroso, cuídense mucho y pues nos vemos en una próxima ocasión. Mi nombre es Sergio Quiroga y esto fue El Color de las Profesiones. Hasta luego, que Ok, estén muy bien. chao. Chao.